Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda. El tema es el reto de los puertos y los aeropuertos en España hacia la transición a Net Zero, en el marco de las reglas europeas, como el Green Deal. Para comentar este tema tenemos 4 expertos, agente clave y protagonista de la transformación, que van a compartir con nosotros su visión y que nos ayudarán a entender hacia dónde vamos. Hoy están con nosotros Benito Núñez, secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo del MITMA, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Bienvenido. Muchas gracias. Jordi Vila, conectado desde Barcelona, jefe de Medio Ambiente del Port de Barcelona. Bienvenido. Ana Salazar, directora de Sostenibilidad de AENA. Bienvenida. Gracias. Y Jaime Reaño, responsable de Regulación de Aviación Sostenible en CEPSA. Gracias. Empezamos hablando del transporte. El motivo por qué estamos aquí hoy, el transporte que es el puente que une a personas, empresas, países y continentes, un sector esencial de nuestra economía y sociedad en España, y también un sector que posibilita actividades como el comercio global y el turismo. Tanto el transporte aéreo como el transporte marítimo han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, a pesar de los efectos temporáneos de la pandemia, lo que se traduce en una mayor contribución de estos sectores al crecimiento económico de España, pero también a un creciente impacto en el medio ambiente y en la salud humana. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, actualmente el sector de transporte representa alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea y es el principal emitor de óxidos de nitrógeno. Por un lado, el transporte marítimo fue responsable de 135 millones de toneladas de CO2 en 2022 en la Unión Europea y las emisiones marítimas de España, que alberga 3 de los 10 principales puertos europeos, contribuyen por un 5% del total. Se prevé que estas emisiones crezcan. Tenemos proyectos que impulsarán la inversión, como la ampliación de infraestructura portuaria, en el caso del puerto de Valencia y Barcelona. Y por otra parte, el transporte aéreo fue responsable de 147 millones de emisiones en el último año disponible 2019. Es un crecimiento del 34% frente al 2005. España es el país con mayor tráfico aéreo de Europa y la tendencia es a la alza, dada la importancia del tráfico aéreo por la economía española y el turismo en particular. Esto explica también inversiones masivas en este sector, como la ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas. Entonces, para mitigar el impacto ambiental del crecimiento de transporte, se están desarrollando nuevas tecnologías, de que vamos a hablar hoy, y políticas públicas a nivel global, europeo y español. En Europa se han instalado distintos programas de reducción de emisiones. El European Green Deal tiene como objetivo lograr una reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2050. Más en detalle, la Unión Europea espera que la descarbonización del sector marítimo y aéreo contribuyan al conseguimiento de este ambicioso objetivo a través de las iniciativas legislativas emanadas en el Fit for 55, el paquete de normas como RefuelEU Aviation, que busca aumentar la demanda y el abastecimiento de combustibles de aviación sostenible, FuelEU Maritime, que tiene como objetivo apoyar la descarbonización del sector marítimo, y la reforma del European Emission Trading Scheme, ETS, que permite el comercio de derechos de emisión para el carbono del sector aéreo y muy pronto del sector marítimo. Estos compromisos marcados por la Unión Europea se configuran como un gran reto para ambos sectores, teniendo en cuenta los tráficos crecientes y la complejidad de introducir a larga escala tecnologías más limpias. Es por ello que el sector marítimo y aéreo comparten la necesidad de invertir en innovaciones tecnológicas y estrategias de sostenibilidad, como a través de los combustibles producidos con materias primas renovables, combustibles alternativos de bajas emisiones, etcétera, etcétera. Miraremos todos estos temas hoy, pero en definitiva, la colaboración entre industria, gobiernos y organismos europeos se revelará fundamental para impulsar la transición hacia aeropuertos y puertos, que formen parte de una red de transporte más respetuosa del medio ambiente. Y en conclusión, la conciencia pública y los ciudadanos que van a elegir opciones de transportes más sostenibles también desempeñan un papel crucial en la transformación de estos sectores. Empezamos nuestra discusión hoy con Benito. Antes de nada, gracias por estar aquí. Es un placer conocerte de primera mano. Muchas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias. Quizás empezamos con el ámbito aéreo y hablamos de cuáles son las principales iniciativas del MITMA
que están poniendo en marcha y que pondrán en marcha en los próximos años para contribuir a la descarbonización del sector? Por ejemplo, ¿cómo se van a impulsar estos carburantes más sostenibles de que hemos hablado? Pues muy bien, muchas gracias, Lorenzo. En mi calidad de secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, desde luego la descarbonización y la sostenibilidad de estos dos medios de transporte es una de las principales preocupaciones que tenemos. Hablamos del ámbito aéreo y lo cierto es que la contribución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como regulador que es español de los sectores de transporte, se concreta básicamente en nuestra participación en los programas legislativos que persiguen abordar esa necesaria descarbonización y sostenibilidad de transporte aéreo. Es verdad, y lo has comentado tú, que España es un importantísimo mercado para el sector del transporte aéreo. Somos una economía que tiene un sector industrial del turismo, mejor dicho, del que depende en gran parte del transporte aéreo, del buen funcionamiento de nuestros aviones y nuestros aeropuertos. Y no podemos simplemente optar por soluciones de decrecimiento o ignorar que tenemos un problema encima de la mesa. Ninguna de las dos opciones son aceptables y lo que toca es ponerse con las manos en la masa a trabajar por soluciones que permitan cumplir la necesaria descarbonización. Dicho lo cual, el Ministerio ha participado en diversas iniciativas, viene impulsando diversas iniciativas. Algunas de ellas las has mencionado tú. Las negociaciones del paquete del Pacto Verde Europeo se han concretado en algunas iniciativas europeas, entre ellas, por ejemplo, la modificación del mercado de derechos de emisiones para el sector aéreo o la nueva Refuel EU Aviación, que es una normativa que persigue la implantación de SAF, de combustibles sostenibles para la aviación, que creemos que es una de las vías principales por las que se puede reducir la huella de carbono del sector aéreo. Junto a esta hay otras medidas que, si bien no tan obvias, son también importantes desde el punto de vista de la eficiencia. Una que no se nos debe olvidar es la mejora de la operatividad. Cuando pensamos en SAF, pensamos en combustibles en cuyo proceso de combustión se emite menos CO2 o menos CO2 equivalente. Pero también tenemos que ser conscientes de que el mejor combustible es el que no llega a consumirse. Mejoras que se puedan aplicar a través de ENAIRE, el controlador de los flujos de espacio aéreo europeo españoles, o Eurocontrol, optimizando las rutas y los flujos de transporte aéreo en el entorno de la península ibérica y europeo también, es una de las principales fuentes de reducción de emisiones globales del sector. Junto con esta, me consta, yo creo que además es una inversión generalizada del sector del transporte aéreo, que la mejora en los diseños y en la eficiencia de los propios aviones que se vienen adoptando es otra de las vías en las que se puede conseguir una reducción de esa huella de carbono del transporte aéreo. Y por último, cabe destacar, y de eso seguro que mi compañera Ana nos va a poder dar un poco más de detalle, las medidas que hacen que los aeropuertos, el momento en el que los aviones no están volando, puedan reducir también su huella de carbono. Hay margen de mejora amplísimo actualmente, aunque muchas iniciativas ya se vienen adoptando en España, que yo creo que nuestro gestor aeroportuario, AENA, es un modelo en este sentido a seguir a la hora de abordar soluciones de descarbonización en nuestros aeropuertos. Perfecto, muchas gracias, Benito. Vamos a hablar de aviación y de aeropuertos en un rato, pero quería introducir el tema marítimo, ya que hemos hablado mucho de aviación. Jordi, estás conectado desde Barcelona, movilidad muy sostenible la tuya hoy, sin moverte y sin generar emisiones para este evento. Gracias por tu participación también. ¿Y nos podrías detallar cómo el Port de Barcelona está actuando para reducir emisiones? Muchas gracias, Lorenzo. Buenos días. Sí, comentar en primer lugar que los puertos
el que el transporte marítimo pueda llegar, pueda cumplir el reto de la descarbonización. Los puertos concentramos mucha actividad, mucha movilidad, hay rotura de carga y, por tanto, son puntos de las cadenas logísticas muy idóneos para fomentar cambios. Por otro lado, también los nuevos combustibles de los buques, imprescindible si queremos descarbonizar el transporte marítimo, imprescindible, serán suministrados desde los puertos. Por tanto, los puertos tenemos que hacer lo posible para conseguir estos nuevos combustibles, que además no serán únicos como hasta ahora. Es decir, convivirán diversos combustibles de cero emisión y, por tanto, los puertos será un valor de competitividad el ser capaz de suministrar cuanto más tipologías de combustible, mejor. Atraeremos más navieras. Y entonces, en relación con todo esto, los puertos tenemos que tener una posición activa y que se traduce en la mayoría de los puertos en que estamos trabajando en renovables y en eficiencia energética. Estamos invirtiendo en infraestructuras de suministro, obviamente, el suministro de los nuevos combustibles, y también transformando lo que era un hub de energía convencional, pasarlo a un hub de nuevas energías, de nuevos combustibles energéticos, de nuevos combustibles marítimos. Es muy importante la alta demanda de renovables que tendremos que afrontar. Por un lado, para que la electricidad sea verde, esto es obvio, pero además para fabricar y conseguir los nuevos combustibles verdes y, por tanto, la energía verde de renovables va a tener mucha más demanda de la que hasta ahora podríamos pensar. Y, bueno, esto es un poco todos los puertos estamos trabajando en este sentido, ¿no? En prepararnos para conseguir la producción, el transporte y la logística y el suministro de estos nuevos combustibles en los puertos a medida que tecnológicamente vayan madurando y se vayan implementando en el mercado. Muchísimas gracias, Jordi. Hablamos en paralelo de otras infraestructuras estratégicas, los aeropuertos. Volvemos a la sala de Madrid con Ana Salazar, directora de sostenibilidad de AENA. En los aeropuertos que gestionáis, ¿cuáles son las medidas de mejora ambiental que estáis gestionando en este momento? Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación, Lorenzo, por la introducción y por la referencia a AENA del secretario general. Yo quería explicar en el corto tiempo que tenemos un poco cuál es el plan de AENA. Nosotros aprobamos en 2021 una estrategia de sostenibilidad 21-30 que aborda no solamente lo que es el cambio climático, sino otros ejes fundamentales de la gestión ambiental, como pueden ser la reducción de la huella hídrica, la gestión del ruido aeronáutico, las emisiones contaminantes que no son CO2, incluso la sostenibilidad social en todos sus ejes. Pero voy a abundar en la parte del Plan de Acción Climático. El Plan de Acción Climático es el principal capítulo de nuestra estrategia de sostenibilidad y tiene 3 ejes. Lo primero es la neutralidad en carbono, que comprende todas las actuaciones necesarias para ser neutrales en carbono en 2026 y cero emisiones en 2040 para las emisiones puramente aeroportuarias. Con posibilidad, ahora mismo estamos considerando si esa fecha de 2040 podría adelantarse en alguna medida. Sobre todo comprende medidas que tienen que ver con la reducción de las emisiones asociadas al consumo energético, tanto en la parte eléctrica, donde sabéis que nos apalancamos en el potencial fotovoltaico de producción en nuestros aeropuertos y que completamos con compra de energía 100% con garantía de origen verde. Y además vamos a implementar grandes actuaciones de geotermia y de aerotermia en los principales aeropuertos de la red para reducir a cero
con la ayuda para los escasos toneladas de CO2 que queden remanentes de los biocombustibles, para reducir a cero las emisiones asociadas a la energía térmica, ¿vale? Todo esto complementado con iniciativas de cambio de flota a flota sostenible, de vehículos terrestres. Si nos vamos al eje 2, que es aviación sostenible, tomo un poco el testigo de lo que comentó el secretario general, nos apalancamos en 3 ejes. El primero y fundamental es promover y facilitar el repostaje de combustible sostenible de aviación, incluso más allá de lo que exigen los niveles normativos en el paquete Fit for 55. Para ello trabajamos de forma cooperativa con todos los agentes del ecosistema del transporte aéreo, y nuestras infraestructuras están especialmente bien dotadas y son muy eficientes para distribuir ese combustible sostenible de aviación. En segundo lugar, las medidas de eficiencia colaborativamente con ENAIRE que se promueven en nuestros aeropuertos, no solo para aproximación y despegue, sino también para movimiento en tierra o rodaje de las aeronaves. Y también promoviendo lo que es la utilización de aeronaves más sostenibles con las aerolíneas. Y en tercer lugar, y tiene un peso bastante relevante en las emisiones, es la actividad de handling aeroportuario. Entonces, lo que hemos hecho es en nuestros pliegos para la contratación o la adjudicación de las licencias de operación, incluir unos criterios de sostenibilidad que se han superado incluso y que nos proporcionan la posibilidad de que el handling aeroportuario sea cero emisiones a partir de 2024. Vale, y en el tercer eje, y no menos importante, está la descarbonización de toda la cadena de valor de nuestros productos y servicios, que es muy importante y para lo que estamos trabajando con la unidad de contratación. Y además estamos también trabajando para promover la intermodalidad, o a nosotros nos gusta decir multimodalidad sostenible. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues promoviendo la conexión de nuestros aeropuertos por red ferroviaria y además promoviendo a través de la garantía de suministro eléctrico e incluso de hidrógeno en los aeropuertos, para que por ejemplo, las conexiones con la ciudad a través de autobuses discrecionales o las lanzaderas o incluso los vehículos privados que vengan a nuestro aeropuerto tengan ese suministro eléctrico de hidrógeno y quieran venir a nuestros aeropuertos en un modo de transporte sostenible. Entonces, bueno, ese es el paquete global. Con un poquito más de detalle podríamos hablar de algunas cosas, pero no me quiero extender más. Seguro nos dará tiempo a la segunda ronda de intervenciones. Ya es importante destacar el plan climático en sus ejes. Muchas gracias, Ana. Se está hablando de combustibles más sostenibles todo el tiempo, Jaime, desde CEPSA. Creo que puedes jugar un papel muy importante en reducir la dependencia de los combustibles tradicionales y aumentar la cuota de combustibles más sostenibles. Cuéntanos más. Bien, bueno, desde luego creo que, bueno, primero gracias por supuesto por contar con nosotros. Está quedando claro que la descarbonización efectiva del transporte, sea terrestre, aéreo, marítimo, es cuestión de un compromiso de todos. El papel que tenemos los productores es, por supuesto, muy importante. Tenemos que ir de la mano, por supuesto, desde el regulador, sector público, sector privado y hasta el cliente final, porque tenemos que tener claro que nos quedan 25 años para alcanzar la neutralidad en carbono. Dado el plazo que requiere cualquier inversión, tenemos muy poco tiempo. ¿Qué estamos haciendo en CEPSA? Hemos dado la vuelta completamente a nuestro modelo de empresa. Hemos hecho un giro radical en nuestra estrategia, que está ahora más que nunca enfocada en la producción de moléculas verdes, que al final son la clave para que nuestros clientes, sean de la industria que sean, se puedan descarbonizar. Hemos hecho una apuesta firme, tanto por el hidrógeno como por los biocombustibles, con la intención y la ambición y el plan de ser en 2030, un referente europeo a nivel de producción. Estamos trabajando muy de la mano con nuestros stakeholders, principalmente clientes, por supuesto, y otros organismos. Y, por ejemplo, una de las medidas que hemos tomado este año es poner a disposición de las aerolíneas de forma permanente combustible sostenible en 5 aeropuertos de la red de AENA y con intención, por supuesto, de ampliar. Nos estamos fijando mucho en modelos cercanos que vemos que están funcionando, como en algunos vecinos nuestros han llegado a través de ciertas medidas
a lograr una penetración de combustibles superior a la esperada, a los mandatos, mediante ciertos mecanismos que ya sean de incentivos fiscales, que están consiguiendo, por una parte, impulsar la demanda y, por otra, también acaparar parte de la inversión. Nosotros nos encantaría poder replicar esos modelos aquí, porque creemos que España, con 8.000 kilómetros de costas, puertos, aeropuertos, un hub del comercio internacional, del transporte aéreo, una colaboración muy cercana entre el sector público y el sector privado, un acceso abundante, o sea, a energías renovables. Las cartas las tenemos en la mesa, tenemos que saber jugarlas bien para convertir a España en el referente de combustibles sostenibles y movilidad sostenible. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Creo que con tu intervención hemos puesto sobre la mesa también temas de eficiencia, de operatividad, de planes estratégicos, volviendo a lo que decía Jordi de suministro, de infraestructura de suministro, para que los combustibles que producéis se puedan distribuir de manera eficiente. Y otros temas que se han puesto sobre la mesa, diversificación y poner a España como referente en la transición. Vamos a hablar de este tema partiendo de las reglas europeas otra vez, porque nos toca implementar estas reglas en los próximos años que van a ser críticos. Entonces, hablando otra vez con Benito, este es un rol muy importante que va a jugar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. ¿Quieres comentar algo sobre el sector marítimo en este caso? Porque se aprueban normas como el ETS, el Emission Trading Scheme, cuya extensión al sector marítimo va a ofrecer, bueno, retos y oportunidades al mismo tiempo, ¿no? Sí, sin duda. Retos y oportunidades es lo que nos toca enfrentar en los próximos años en ambos sectores, me atrevo a decir. En lo referente al sector marítimo, sí, de hecho, la inclusión del transporte marítimo en el mercado, en el sistema de derechos de emisiones de la Unión Europea, no va a estar exenta de dificultades en los próximos años. España es el primer país de la Unión Europea por escalas de buques en nuestros puertos. Y el ETS, el mercado de emisiones, sistema de emisiones europeo, no aplica solo a tráficos dentro de la Unión Europea, también aplica a tráficos de buques de terceros países que recalan en nuestros puertos. Uno de los principales retos que tenemos es hacer un control efectivo del cumplimiento de las condiciones de inclusión en el sistema de mercado de emisiones europeo de esos buques de terceros países que con carácter esporádico van a recalar en nuestros puertos y que suponen para España más de la mitad de todos los buques y, por lo tanto, de todas las escalas a nivel europeo. Es decir, España va a ser solo por sí misma la mitad de todo el éxito o fracaso de la implantación del ETS, y junto con el Emission Trading Scheme, el sistema europeo de derecho de emisiones, está también, no nos olvidemos, FuelEU Maritime. Sí. Una de estas normativas, el mercado de derechos de emisiones, lo que pretende es que las empresas de transporte marítimo interioricen los costes derivados de la transición verde, de la descarbonización. FuelEU, por el contrario, lo que pretende es incentivar la adopción de combustibles neutros o bajos en carbono. Y eso requiere, si cabe, o va a conllevar, si cabe, una implantación más compleja, porque no afecta solo al buque, al elemento de transporte, que va a tener que adaptarse para poder consumir determinados combustibles bajos o neutros en carbono. Afecta también, y ya nos lo han dicho nuestros compañeros de CEPSA, al suministro. España, es verdad, está muy bien posicionada, tiene una fuente de energía renovable primaria a la que se puede acceder con cierta facilidad. Está en una encrucijada geográfica respecto a las principales rutas de comercio marítimo internacional, tanto las que tienen acceso desde el Mar Rojo, ahora mismo bloqueado, a través del Mediterráneo con destino al Atlántico, o las que vienen del resto del mundo y tienen que embocar de alguna manera la costa española con acceso al norte de Europa, al Reino Unido, Alemania, puertos de los Países Bajos o
Benelux. En fin, tiene elementos suficientes para convertir esto en un caso de éxito, pero la coordinación de todos los actores implicados para conseguir que eso sea así no va a ser ni mucho menos sencilla. Por un lado, porque estos combustibles requieren que haya una disponibilidad de los mismos. La oferta se va a ver inducida por la propia normativa, por las propias obligaciones de FuelEU, que no contempla alternativas al consumo de estos combustibles. Pero la demanda tiene que corresponderse y los sectores también van a depender de que los productores tengan esa capacidad de suministro de combustibles RNFBO, renovables, de origen no biológico, que sea suficiente en gama, porque no hablamos de un solo tipo de combustible, y suficiente también en cantidad y en puntos de suministro. Y ahí, sin duda, juegan un papel fundamental también pues, los puertos, que van a ser la vía de acceso a la descarbonización por parte del sector marítimo. Jordi nos ha dado algunos ejemplos, pero seguro que podrá profundizar un poquito en su próxima intervención. Efectivamente, sí. Volvemos a hablar con Jordi, aprovechando de este último comentario. Y Jordi, desde el Port de Barcelona, ¿qué pedís al gobierno? Porque estos marcos normativos, como habló el secretario general, nos dan retos y oportunidades al mismo tiempo. ¿Hay algo que os pueda ayudar a implementar estas normas y a hacer un caso de éxito, como comentaba el secretario general? Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no?, en que hay que facilitar la rápida implantación de las renovables. Hemos comentado, es muy importante para la producción de los nuevos combustibles el carácter renovable de la energía para producirlos, y que, por tanto, sean de cero emisión. Y esto estamos teniendo algunos problemas en la implementación de la extensión de energías renovables. Esto sería importante, por un lado. Luego, la regulación, ¿no? La regulación que tiene que ser clara, atrevida y justa. Clara porque, bueno, por primera vez la regulación va por delante de los hechos. Es una regulación que tira para adelante, que esto es muy importante porque es la única manera de provocar este cambio tan radical. Ha de ser atrevida para permitir avanzar y ha de ser justa, lo comentaba el secretario, ¿no?, el sistema de comercio de emisiones, para que todos podamos jugar con las mismas reglas, que no hayan pues, tráficos de terceros, buques de terceros países que puedan burlar la normativa para beneficiarse. Luego también la electrificación, ¿no? Un poco, yo pediría facilitar una cierta desregularización del sector eléctrico para poder adaptarse a los nuevos modelos de generación-consumo que están surgiendo y que permiten aprovechar más las renovables. Y yo creo que casi nada, Eso parece poca cosa, pero es mucha cosa, ¿no? A mí me llama mucho la atención que por primera vez una normativa va por delante de la necesidad, es decir, que tira para adelante el sector tecnológico, tira para adelante el sector, la demanda. Esto yo creo que es muy importante. Muchas gracias, Jordi. Es cierto, como has dicho tú, que estamos frente a un cambio radical y se requiere colaboración entre público y privado y colaboración entre sectores como el de la energía y el transporte. Y Ana, en tu caso también colaboración entre gestores de infraestructuras y gestores de flotas, como los aeropuertos y las aerolíneas. Sí, efectivamente. Bueno, yo la reflexión que quiero hacer es que la sostenibilidad, al menos en un inicio, tiene un coste. Implantar sostenibilidad, medidas de sostenibilidad, tiene un coste. Seguramente, y a medida que vaya transcurriendo el tiempo, seremos capaces de beneficiarnos de las oportunidades de la sostenibilidad, que son muchas, las oportunidades asociadas a una economía verde, pero en un inicio hace falta un impulso.
¿vale? Y este impulso tiene que venir dado sí o sí, de forma clarísima, por parte de una normativa lo suficientemente fuerte y sólida como para que se produzca ese efecto tracción inicial. Estamos aquí hablando todos del impulso del paquete normativo Fit for 55. Es un impulso importantísimo, concretamente en el ámbito del sector del transporte aéreo, que es el que yo conozco. Desde luego, la normativa ReFuel es decisiva la definición de esos mínimos de repostaje de combustible obligatorios para que se ponga en marcha el mecanismo de elevación de la producción y que traccione la demanda y se produzca una reducción del gap de precios como consecuencia de las economías de escala. Es absolutamente fundamental. Y también lo es el mecanismo ETS, porque además lo que define el mecanismo ETS es que los fondos que se recaben de comercio de derecho de emisiones se invertirán en sostenibilidad, ¿vale? No es un mero mecanismo de tasación, sino que va a haber reinversión en innovación y en tecnologías de sostenibilidad, lo cual es especialmente relevante en el tema de la aviación, porque todos sabemos que, digamos, descarbonizar la aviación tiene una complicación tecnológica muy grande, teniendo en cuenta los especiales requerimientos de volumen, de forma y de peso que tiene una aeronave. Por otra parte, ¿qué más necesitamos? Pues necesitamos, para romper justamente ese efecto de resistencia de las aerolíneas a asumir el sobrecoste de las nuevas tecnologías, necesitamos unos mecanismos de financiación que tiren en un inicio de este mercado de nuevas tecnologías. Ya hemos hablado de que el mecanismo, el comercio de derecho de emisiones es un mecanismo de financiación que nos ayuda y que además define unas free allowances o unos derechos gratuitos asociados al uso de combustible sostenible de aviación, pero yo creo que sería necesario hacer una reflexión al respecto de qué mecanismos adicionales se podrían proveer, no sé si a la inversión o al consumo de combustible sostenible de aviación, sobre todo y especialmente lo que tiene que ver con los combustibles sintéticos, sí, que sabéis que están incluidos en porcentaje creciente también en la normativa ReFuel y que son pues muy caros. En la actualidad se estima que el precio del combustible sintético es 6 veces el del queroseno. Entonces necesitamos impulsar innovación y para ello hace falta pues articular, entiendo, unos mecanismos de financiación que puedan tirar de esas nuevas tecnologías. Efectivamente es así, Ana. Y otra pregunta relacionada a lo que comentabas tú es a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel bilateral. Hay muchas dudas y muchos experimentos que se necesitan en este sector para lograr el objetivo. Efectivamente. Pues muchas gracias y otra vez volviendo a los que producen los combustibles desde CEPSA, ¿qué pedís a la Administración para ayudaros en esta transición? Gracias, Lorenzo. Lo primero es, lógicamente, esta descarbonización requiere una serie de inversiones y para llevarlas a cabo tenemos que dar seguridad a los inversores. Y para ello podemos actuar por varios frentes. Bueno, ya hemos hablado de muchos. En el frente regulatorio, Jordi definía las normas, pedía que fueran claras y atrevidas. Yo le añadiría la palabra coherente. Tenemos muchas piezas de un puzzle, se menciona anteriormente. Tenemos, por un lado, las emisiones, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Tenemos la Directiva Europea de Renovables, con su transposición nacional. Tenemos ReFuelEU Aviation y FuelEU Maritime recientemente aprobadas y que deben ser desarrolladas mediante legislación secundaria. Lo que nos encantaría y lo que queremos ver y creemos que vamos a ver es que todas las piezas van convergiendo, encajando unas con otras, para tener un marco completamente coherente que facilite el crecimiento de los mercados de los combustibles sostenibles. Para ello vemos también dos cosas clave. La primera es la escucha. Lógicamente tenemos que estar regulador y productores y empresas del sector, toda la cadena de valor, hablando permanentemente para centrar los esfuerzos donde se necesitan. Y también tiene que haber una coherencia a nivel incluso de las propias administraciones. Transporte y movilidad, por supuesto, ciencia, economía, transición ecológica, tanto a nivel nacional como a nivel europeo con las direcciones generales diversas. Acciones que vemos, pues oye, líneas que priorizaríamos, sería la inclusión de nuevas materias primas
como aprobadas para producción de biocombustibles, medidas transitorias que garanticen el acceso de combustibles sostenibles a toda aquella parte que quiera acceder a ellos, y todo el desarrollo secundario coherente. Por la parte de estímulos estímulos económicos, vemos necesario impulsar, por supuesto, la producción y la demanda. Ya tenemos el mandato, pero un mandato es mucho más efectivo combinado con incentivos. Y me refiero, tenemos muchos casos a nuestro alrededor de aeropuertos que ya logran cuotas del 2,5%, hablando de Heathrow, sin mandato, únicamente estimulando demanda. Para ello vemos necesario que los precios de mercado para las asignaciones gratuitas de derechos de emisión a las que se referían que los precios de los estudios reflejen la realidad del mercado. Vemos muy necesaria una participación muy cercana a través de plataformas, como han hecho algunos aeropuertos europeos dentro del marco de programas de la Unión. Colaboración cercana entre productores, distribuidores, gestores y sector público, donde incluso el sector público puede llegar a ser un inversor más en la cadena de valor, participando del riesgo en inversión en tecnologías no tan maduras como la de los RFNBOs. A nivel de investigación y desarrollo, fomentar, por supuesto, nuevas tecnologías, nuevas materias primas y mucha energía renovable, que va a ser necesaria en una cantidad ingente para producir estos combustibles. Y ya por último, mucha visibilidad. Desde las instituciones, la comunicación institucional, queremos que se le dé mucha visibilidad al uso de biocombustibles que lleguen al consumidor final, al pasajero, para que también hagan suya la descarbonización del sector. Muy interesante, Jaime. Gracias, porque no es fácil conversar de estos temas tan complejos. Creo que hoy lo estamos haciendo, poniendo sobre la mesa ideas que salen de este intercambio, ideas valientes para facilitar, como decías tú, y acelerar esta transición. Agradezco mucho todos los comentarios. ¿Alguien quiere añadir algo más? Porque ahora os voy a pedir un titular final que resuma vuestra posición y que queréis dejar a los asistentes de esta mesa redonda. ¿Algo más antes de los titulares finales? No, entonces empezamos otra vez por Benito. En este caso, un titular de 1 minuto, empezando por ti, secretario general del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Muchas gracias. Mi titular sería que estamos embarcados en un viaje que no está exento de problemas, pero que desde luego ofrece una vía de solución a uno de los principales problemas de las sociedades modernas y que debemos ser audaces y debemos ser ambiciosos a la hora de afrontar los retos que la descarbonización de 2 sectores, que es difícil, es verdad que son considerados de difícil descarbonización, como el del transporte aéreo y el transporte marítimo, nos presentan. Pero que sin duda, con empeño, podemos hacerlo. No me cabe duda. Muchas gracias. Ya que estamos embarcados hacia Barcelona, Jordi, tu titular final. Vale, gracias. Mi titular sería algo así como que la descarbonización del transporte marítimo es realmente un gran reto. Y en este reto llama la atención el que pasamos a un modelo de multicombustible, que esto es importante, tiene mucha trascendencia. Llama la atención también la dependencia de las renovables. Para conseguir estos nuevos combustibles vamos a depender mucho de las renovables. Y en tercer lugar, hay ciertos retos y necesidades en cuanto a consideraciones de seguridad en la manipulación y almacenamiento de algunos de estos nuevos combustibles, que también hemos de tener muy en cuenta. Efectivamente. Muchas gracias, Jordi. Ana, tu turno. Bien, bueno, pues mi mensaje es un poco complementario al de mis compañeros. Yo creo que el sector del transporte aéreo español y AENA como parte del mismo estamos absolutamente volcados para la resolución de los retos de la descarbonización, que son muy grandes y considerables. Y bueno, pues el mensaje que quiero lanzar es que tenemos que ser capaces, y creo que lo vamos a hacer, de seguir poder beneficiándonos a nivel de sociedad de los beneficios del transporte aéreo, los beneficios económicos, de vertebración del territorio, los beneficios sociales asociados,
tenemos que poder seguir beneficiándonos de todas esas cuestiones tan positivas para la ciudadanía y a la vez converger hacia la sostenibilidad. Y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Entonces, hay que ponerse manos a la obra para poder conseguirlo. Muchas gracias, Ana. Jaime, tienes la oportunidad de cerrar con un titular esta mesa redonda. Bueno, espero estar a la altura de mis predecesores, poniéndole la guinda al mensaje de Ana, muy complementario. Una idea que me venía pensando en el transporte aéreo, no solo porque es mi trabajo, sino también porque es una de mis pasiones, pero que es completamente extensible al marítimo y al terrestre, sería que durante el siglo XX hemos logrado hacer que el transporte sea asequible. Ahora el reto que tenemos delante para el siglo XXI es que sea sostenible, pero sin renunciar a su asequibilidad. Un mensaje que creo que podemos compartir entre todos aquí. Bueno, a título personal y desde el Grupo Ricardo, gracias a Empresas por la Movilidad Sostenible por darnos la oportunidad de conversar sobre el tema de aeropuertos y puertos en España hacia el Net Zero en el marco de las normativas europeas. Muchas gracias a Benito Núñez, a Jordi Vila, a Ana Salazar y a Jaime Reaño. Damos por concluida la mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias.